Hola, bueno, vamos a empezar nuestro nuevo vivo de esta semana, el vivo de noviembre, el primer vivo de noviembre, ¿eh? Miren qué interesante, ya estamos llegando a noviembre, ya llegamos a noviembre, estamos llegando a fin de año, que es un poquito más. Así que bueno, ahí veo que se están conectando algunos amigos. Ya está Tati ahí la veo, así que ya le voy a dar ingreso. Y bueno, hoy es un día muy interesante porque vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la cultura, con la cultura del miedo, la cultura del miedo que nos atraviesa a todos y que varía y que vamos a ver muchos conceptos que tienen que ver con esta variabilidad. Así que, bueno, los voy a ir invitando, los voy a ir esperando. Ahí veo que se siguen sumando más amigos. Y para empezar, les voy a, le voy a ir dando participación a Tati, que está ahí y que le invito desde acá. Ahí. Que llegue a Viaja Cultura. Y ahí está. Hola, Hola Tati, ¿cómo ¿cómo andas, estás? Gustavo? Muy bien, muy bien. ¿Vos? Bien, por suerte, acá andamos, todo bien. Qué bueno, qué bueno. Qué lindo hacer Ahí, esto. Yo te escucho está muy bueno. bárbaro. ¿Sí? Sí, 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 te Perfecto, me estaba escucho. subiendo. Perfecto, yo también Sí, te escucho bien. te escucho bárbaro, bárbaro. Y vos sabés que preparando la charla, porque algo viste hay que estudiar siempre, porque todos los vivos tratamos de Por meternos en supuesto. algunas cosas que en realidad son de todos los días, pero le queremos dar una vuelta en más profundidad, con algún elemento que aumente las posibilidades de respuesta que tenemos los seres humanos. Y quería empezar este vivo leyendo algo que a mí me parece sumamente agradable, que permanentemente lo tengo en la cabeza y tiene que ver justamente con la cultura del miedo, que es un poema de Eduardo Galeano y que Ujú. dice así, te lo voy a leer a Ah, vos y vos vas a hacer el auditorio entero. no, pero de Galeano es mucho, Es mucho. es Nos mucho. ponemos de pie, ya nos ponemos de Sí, pie. Como me sí, dijo, sí, tal cual. como dijo Laura, qué linda camisa que tiene, me puso hace un rato. Bueno, a poco de andar, uno descubre muchos miedos en la vida cotidiana de los habitantes del paraíso, y pone entre paréntesis USA. Ujú. Miedo al derrumbe de la economía, miedo a la explosión de las tensiones raciales y las furias sociales, miedo a cosas porque si haces el amor tendrás sida, si fumás tendrás cáncer, si comés tendrás colesterol, si bebés tendrás accidentes, si respirás tendrás contaminación, si caminás tendrás violencia, si lees tendrás confusión, si piensas tendrás angustia, si sientes tendrás locura. Si hablas, perderás el empleo. Mm. Esto está tomado del diario El Espectador del año 1991. Ujú. Es actual, es Actual, vigente, sí. totalmente vigente, Y eso que totalmente. en estos años, todo lo que describís, ya sea la contaminación, no sé, decir fumar, todo eso a su vez también fue cambiando, pero está súper vigente. Mm, Porque mm. creo que por más que las cosas cambien, hay una vigencia que sigue estando con respecto a cuál es la relación conflictiva que mantenemos con esos consumos o con esos hábitos. Qué interesante. O sea, el conflicto lo tenemos nosotros por cómo nos vinculamos. Sí, y a su vez, creo que todos esos son, a ver, son construcciones o son creaciones nuestras. Justo hace unos días hablaba con alguien, un integrante de la comunidad de Viajar Culturas que decía qué pasa con la tecnología, viste que ahora está todo el tema de los algoritmos y Instagram, que nos escucha, que la publicidad, y se lo ve como un monstruo, como, uy, me tengo que cuidar y todo. Y sí, obviamente te tenés que cuidar como con todo, pero no olvidemos que todas esas son creaciones nuestras. Mm. Eh,
digo, hay algo de la creación del monstruo técnico, como lo querramos decir, que no viene solo, son todas creaciones nuestras y va a la vez de nuestro entramado social, político, o sea, no salió de la nada, Mm, mm. tiene un No vino un porqué social. extraterrestre. No vino un Claro, extraterrestre. creo Contanos que, de Viajar Cultura antes de empezar. Contanos, bueno, ¿cómo Viajar se te Culturas ocurrió? es un espacio que empezó hace 2 años, que fue un poco animarse a hacer lo que uno quería y lo que yo deseaba. Lo empecé sola, bueno, y también sigue así. No es que creció en personas que forman parte, digamos, de la creación, claramente creció en personas que forman parte como público y como audiencia, que también yo siempre intento promover la participación de todos cuando hacemos vivos, cuando hacemos talleres, charlas, lo mismo los posteos, porque creo que el debate es lo que hace que las cosas sean diversas y ricas, sino que algo sea unidireccional, para nada. Así que surgió como mi idea, yo siempre quise aprender cómo funcionaba el mundo, las culturas, las sociedades, y nunca lo había encontrado en ningún lado. Y siempre digo que cuando era chica le decía a mi mamá, ¿dónde puedo aprender de estas cosas sobre países? Pero no desde la parte turística, sino aprender los por qué las cosas funcionan así en distintas partes del mundo y acá mi vida es tan distinta a que si yo hubiera nacido en Italia y si hubiera nacido en India y si hubiera nacido en, no sé, Malawi. ¿Por qué es tan distinto todo? Mm. Y bueno, y nunca encontré un lugar así y creo que cuando empecé mi carrera, si bien no es una carrera sobre eso, empecé a tener las herramientas teóricas para yo sola empezar a armar ese camino de investigación y de ir atando cabos, ¿no? Por más que la carrera no sea eso, porque a veces me dicen, ay, me encanta de lo que hablas, quiero estudiar tu carrera, y bueno, no, ojalá existiera, pero como que uno Quizás, va a agarrar, quizás en algún momento, ojalá, pero creo que todas las profesiones hacen eso, ¿no? Vos habrás estudiado algo específico, pero pues vos te haces tu camino. Todas las profesiones son así y creo que en los tiempos en los que estamos cada vez es más así y como que la carrera es una base y después cada uno hace su propio camino y no hay un profesional igual al otro y creo que eso es lo más lindo de todo. Y bueno, empezó como una cuenta de Instagram y así siguió y cada vez, bueno, me fui mostrando más, al principio me daba una vergüenza terrible, y bueno, por suerte fue creciendo un montón y ahora en la cuarentena aproveché y dije, bueno, vamos a hacer un sitio web, así que salió el sitio web y como que de a poco voy encontrando nuevas plataformas para ir esparciéndome de a poquito, pero bueno, va creciendo, pero nada, un espacio para mí de disfrute a full. y empezaste a trabajar sobre los conflictos, sobre las contradicciones, son las cosas que vos decís, ¿por qué son tan diferentes? ¿Y qué cosas te fueron llamando la atención? Por ejemplo, el desarrollo de los roles, por ejemplo, del hombre, de la mujer, la comunicación, estas cuestiones que tienen que ver con las cosas que decimos, cómo las decimos en un lugar y cómo se interpretan en otro. Mira, creo que lo más lindo que descubrí y que aprendí en mi carrera, que es que no hay comunicación sin cultura y no hay cultura sin comunicación. Por más que pensemos que la comunicación son solamente los medios de comunicación, que siempre intento escapar y cuando me dicen, ay, estudias medios, no. Pero creo que es eso, entender que no hay comunicación sin cultura y no hay cultura sin comunicación y que cómo construimos nosotros las identidades está imbricado en eso, ¿no? En lo cultural, ya sea como seres humanos, pero también del lugar en el que nacimos. Y también obviamente hay una lógica entre todos los humanos, que es una cuestión de ser humanos, pero después va variando según el lugar en el que estás, y también cómo nos comunicamos y cómo se construyen esas identidades a través del discurso. Y esto, bueno, es todo muy volado, pero si vamos a un Ujú. caso particular, si lo No, pensamos desde el racismo o desde el machismo, podemos decir, ok, hay machismo en todos lados, pero el machismo se construye de una manera distinta en distintas partes del mundo como por eh, ejemplo, y tiene distintas lógicas. No sé, por ejemplo, hay algo que a mí me encanta, como viste, me encanta analizarlo, ese discurso de que las mujeres musulmanas sufren mucho más que nosotras, que estamos acá y es súper opresión. Y no digo que no sea así, pero tampoco digo que sea realmente así. Porque nosotros en Argentina tenemos un femicidio cada 23, 24 horas. Entonces es tal vez preguntarnos si realmente sufren más, tal vez es preguntarnos que tal vez hay distintas lógicas de opresión bajo el mismo paraguas llamado machismo. ujú, Porque tal vez es decir, ok, está la construcción de la mujer musulmana como una mujer que sufre un montón, y es cierto, pero eso pasa en todas las religiones y pasa en todos lados, y en Argentina tenemos femicidios cada 24 horas.
es Entonces, ¿qué cierto. pasa ahí? ¿Estamos negando lo que pasa acá? Es más fácil mirar lo que pasa lejos porque es más fácil, porque nosotros nos protegemos. Es una forma de protegernos y no reconocer los problemas que tenemos a nivel social y político. O que Ujú. es una decisión política no hacer nada contra esto. Eh, Y ya que nos vamos a meter, por ejemplo, con la cultura musulmana, ¿cómo es la participación de los y las musulmanas dentro de la política, dentro de los estamentos, de los movimientos? Porque siempre dicen, te comportás como un talibán, ¿no? Entonces pareciera como que hay sesgos y estamos cargados de sesgos que tienen que ver con ciertos funcionamientos que recortamos de la realidad. Pero Tal cual. ¿hay participación política en los musulmanes, de las mujeres? Mira, no soy experta en este tema, así ¿Ok? que no aclaro esto antes de abrir la boca, pero hace como 2 años leí una investigación muy interesante de un investigador musulmán que, si no me equivoco, era sociólogo, es sociólogo, que él planteaba esta pregunta, ¿no? ¿Realmente no hay participación política? Obviamente está la distinción entre los países de los que hablamos y, a ver, si hablamos de la religión musulmana, los musulmanes están en todos lados, o sea, no es que hablamos de un país, o sea, que el país sea mayoritariamente musulmán no implica que no haya musulmanes en otros países. Pero más allá de eso, me parece interesante pensar qué pasa con la construcción de esa participación política. Y este investigador lo que planteaba es que muchos países musulmanes habían permitido el voto femenino antes que muchos países europeos. Y yo me acuerdo que cuando leí esta investigación, que siempre lo traigo en Viaja Cultura, siempre lo nombro esto porque me parece fascinante, que habían países musulmanes que habían tenido votaciones femeninas antes que Suiza. Suiza tuvo el voto femenino legal en la década del 70. Suiza. Y nosotros decimos, wow, Suiza, tenemos como esa construcción, ¿no? Es el primer mundo, es lo mejor de todo. Digo, nosotros crecemos en un mundo occidental que nos dice que Suiza es uno de los países más perfectos, los mejores, donde todo es hermoso, donde todo es perfecto, la Y economía donde bien. todos Y son bueno, felices y donde todos son felices, como y Dinamarca, expresan ¿no? sus libertades, que expresan sus libertades. Los países escandinavos siempre como los países más felices, mejor calidad de vida. Qué bueno, sí, o sea, uno tampoco lo va a negar que un montón de cosas funcionan bien y ojalá funcionaran así en todo el mundo. Tampoco uno lo niega eso. Pero es decir, bueno, ¿qué pasa? Que en Suiza las mujeres empezaron a votar legalmente en la década del 70 y hay países musulmanes que lo empezaron a hacer en la década del 30. ¿Qué pasa con esas mujeres? Entonces, también es decir, bueno, si nosotros reproducimos este sentido común, que como siempre digo, que no lo digo yo, se dice en las ciencias sociales, el sentido común es el menos común de los sentidos. Nosotros no pensamos lo que pensamos porque es común y porque sí, o sea, vivimos en un Alguien sistema que nos dice, nos va cimentando esos mitos, esas claro, creencias, ¿no? está claro, o sea, común nada. Y decir, bueno, obviamente, por el sentido común vamos a decir, Suiza tuvo el voto primero. Suecia, bueno, también está el caso de Portugal. Hice un videito hace poco con, ahora no me acuerdo bien los países, los años, pero estaban entre estos países comparados, por ejemplo, con Irán, con Azerbaiyán, con un montón de otros países. Entonces, es decir, bueno, el problema lo tenemos obviamente a nivel estructural, porque estos discursos no es que una persona sola lo tiene, los tenemos todos a nivel estructural, pero también es empezar a laburar eso internamente, porque el cambio lo hacemos entre todos. No sé, nosotros acá estamos haciendo este vivo y estamos charlando esto, y tal vez después alguien de las personas que está mirando esto con nosotros se lo cuenta a un amigo, y de a poco empezar a generar ese cambio. Porque el sistema no lo va a hacer por nosotros, porque el sistema siempre va a buscar reproducirse y generar identidades dividiéndolos entre los buenos y los malos. Y como vos dijiste, Estados Unidos el paraíso, Suiza el paraíso y los malos son los que son distintos. Que tiene mucho que ver con el miedo, ¿no? Con lo que queremos plantear hoy, con esa construcción del Totalmente, miedo hacia el otro. Porque, totalmente. por Tiene que ver ejemplo, con eso. perdón, Contame, ¿no? Contame que me eh, encanta. ay, es que soy re charlatana. No, y tenés Eh, montones de data que a mí me gusta, yo disfruto. por ejemplo, no sé si yo me fuera hoy, le diría si le dijera a mis viejos, me quiero ir a Irán sola de viaje, no sé si me van a dar la misma respuesta que si le dijera me voy a Suiza. ¿Me explico? O sea, Totalmente, pero no porque totalmente de mis acuerdo. viejos tengan Ahora, una maldad, sino no, porque porque hay un y discurso es una cuestión que hegemónico, hay un me lo dirían discurso mis amigos hegemónico. también. Claro, hay un discurso hegemónico. Y quizás en Irán
una chica puede caminar a las 2 de la mañana y sentarse en una plaza y quizás acá en Villa del Parque no puede hacerlo porque Tal cual. sufre un acoso o alguna circunstancia incómoda, Y, ¿no? O y la como te dije roban o antes, peor. sí, y como te dije antes, en Argentina hay femicidios cada 23, 24 horas y la mayoría de los femicidios son en tu propia casa. Entonces, ¿qué es más seguro? ¿Irme de viaje o estar en mi casa? Porque en mi casa me puede matar mi hermano, mi tío, mi novio, mi esposo, lo que sea. Y la Ujú, mayoría de esos ujú. asesinatos, de esos femicidios, antes tuvieron una violación. Entonces, ¿realmente es más inseguro estar fuera de mi casa que adentro de mi casa? Mm, Es una pregunta que hay que hacerse. sí, pero en general nos han enseñado que hay que quedarse en casa, que es seguro, quédate en casa, que es Bueno, justo seguro, ahora, durante la pandemia. quédate en casa y, bueno, desconfiar de los vecinos, de los invasores. Quizás también tuvo que ver con el desarrollo de la humanidad, ¿no? Que los que Ujú. venían no los entendíamos, venían vestidos diferentes, tenían otros dioses. Y bueno, a veces venían solos Bueno, de tanta caminata y tanto cabalgata, terminaban haciendo abusos, violaciones, que generaban, le comían todo, los arruinaban económicamente. Las invasiones tenían que ver con eso, ¿no? tal Entonces, cual. hay que ir entendiendo de dónde van haciendo esto, ¿no? Esto de la Sí, xenofobia. y que ante la duda el que es distinto es un riesgo. Ante la duda desconfiemos, Mm, ¿no? mm. Y creo que eso se presenta hasta nosotros en el día de hoy, no hay que irse tan atrás, que bueno, por las dudas me voy a cuidar de esta persona porque no la conozco tanto y vamos viendo. Exacto. Bueno, también tiene que ver con un sistema de normas, de castigos, de regulación, ¿no? Porque no es lo mismo como se trata un robo o una venta de drogas en determinados países que en otros, ¿no? Hay cuestiones que hacen al control social también, ¿no? Ujú. Sí, sí. Entonces, pero bueno, cuando vos empezaste a viajar y a ver todas estas culturas, ¿qué te empezó a sorprender? Por ejemplo, ¿estos patrones son comunes en todas las culturas o hay culturas que son abiertas y amistosas, amigables, son friendly? Yo creo que obviamente cualquier país o cultura, creo que hay que dividir entre los entramados culturales, digamos, lo que se siente en la calle, por así decirlo, no en la calle lo físico, sino lo que se comparte a nivel social. Creo que otra gran división es lo que pasa a nivel político, ¿no? Porque una cosa es lo que un país es a nivel Estado, no sé, que permita la inmigración o que no la permita, que tenga políticas a favor o en contra, y otra cosa es lo que piensa la gente, que obviamente tienen grandes lazos. Y también creo que principalmente está la cuestión individual de cada uno y creo que eso es lo que yo siempre hago énfasis, porque si bien el cambio es entre todos, creo que tiene que nacer de uno, porque por más que vos estés en un país con políticas súper amigables con los inmigrantes, digo inmigrantes por decir esa identidad, puede ser con las mujeres, con cualquier cosa, tenés un país súper abierto, estás justo en una ciudad súper abierta con un montón de cosas, pero si vos tenés un montón de patrones arraigados y esos patrones detentan contra la libertad o la igualdad de otra persona, tipo, el problema lo tenés vos. Y si no laburás eso, es muy difícil. Yo siempre como que, al menos desde mi espacio, desde Viajar Culturas, intento fomentar el clic interno de cada uno, que es la deconstrucción de todos sus aspectos, y que lleva un laburo enorme y que nadie está deconstruido. Digo, está muy, se habla mucho de esa palabra, pero digo, el clic es todo el tiempo hacer clics. Incluso aunque, no sé, yo tengo un espacio para hablar de esto, yo hago clics todo el día y mañana voy a hacer otros clics y es interminable el proceso porque por más que uno lo intente ver desde afuera, como Sí, diciendo, bueno, voy a analizar esto desde afuera, que vos lo entendés como psicólogo también, lo ves desde afuera al objeto que estás estudiando, vos formás parte de eso también. Yo formo parte de la misma sociedad y vos también sos un ser humano y lo que le atraviesa un paciente tal vez te atraviesa a vos. Bueno, acá es lo mismo. Y uno no deja de estar inscripto en la misma lógica, por más que totalmente de la quiera acuerdo. cuestionar. Es un paradigma que lo vamos sosteniendo entre todos. Y que es más, la mayoría de las veces buscamos confirmarlo. Buscamos confirmar esas creencias de, viste que te dije que aquellos eran malos, yo te avisé, yo te lo anticipé, yo... Bueno, y en la Argentina, ¿cuáles son los patrones que vos fuiste viendo, encontrando? Después vamos a ir para el mundo y volvemos, pero acá en nuestro país, quizás, hablame de todo lo que a vos te interese, si querés, del tema del manejo del machismo, como decías hace un rato, como el tema
de las normas, de la xenofobia, de muchas formas de la cultura del miedo. A mí hay tres temas que creo que son los que más hablo porque son los que más me gustan, que son, obviamente, me gusta cuestionarlos, no es que me guste lo que se hace, que son el machismo, el racismo y analizar la xenofobia, ¿no? Analizar cómo eso opera y poder, obviamente, buscar una solución crítica a eso, aunque obviamente si eso no se acompaña por políticas públicas y por acciones a nivel social estructural, bueno, hay como que encuentra un techo, me parece. Pero el tema del machismo, bueno, ya lo nombré antes, pensar como que el problema es de afuera y decir, ok, es más cómodo para nosotros pensar que estamos oprimidas, pero no tanto como las musulmanas. Entonces lo dejamos ahí lejos y como que justificamos que acá estamos mal, pero no tan mal, cuando bueno, ya nombré antes que no sé si están así. Después, con Con respecto, respecto, perdón, con respecto al machismo, vamos a ir por uno. A ver, sí. ¿vos notás que en las ciudades grandes va retrocediendo el machismo, se va perdiendo, se va cambiando, va mutando, y en el interior no, o en el interior mejor que en las ciudades grandes, ciertos cortes generacionales? ¿Dónde va el machismo más fuerte y dónde va, por suerte, más débil? La verdad no lo sé, porque creo que a ver, puede ser que en las, no sé, la verdad no sé porque no vivo fuera de Buenos Aires, entonces súper porteñocentrista esto, pero no tengo acceso a saber qué pasa en el resto del país, pero bueno, uno por suerte por las redes sociales lo ve y muchas veces a veces gente me escribe diciendo, che, esto pasa acá, esto pasa acá. Yo creo que pase lo que pase, si bien obviamente hay una movida súper grande con el feminismo, con distintas campañas a favor de que las mujeres conquisten y ganen nuevas instancias de emancipación, creo que el machismo, como toda opresión, siempre va a intentar sobrevivir. Entonces, tal vez cambia su forma, como antes decía, cambia su lógica, pero va a intentar seguir en nosotros, ¿no? Es como que Es un también es un virus. proceso súper largo. Y sí, es que sí, va a estar mutando para siempre estar, porque está sostenido con el sistema. A ver, el sistema económico capitalista se sustenta del racismo y del machismo. Es así. Son tres Esas son las lógicas, grandes bases, digamos. las tres, también la colonización y todo el enriquecimiento que viene de todas esas opresiones. Me voy a poner muy teórica, pero hay un aporte muy interesante del feminismo que criticaba de Marx, que bueno, Marx criticaba el sistema capitalista, la fábrica, etcétera, etcétera, que decía, la teoría de Marx no tuvo en cuenta a las mujeres, porque en el sistema capitalista, ¿qué pasa? El sistema capitalista necesita trabajadores para que vayan a la fábrica y sean explotados, todo eso, que ya lo sabemos. Bueno, pero ¿quién fabrica a ese trabajador? La mujer. Entonces la mujer, esta propuesta feminista que es muy acertada, la mujer es como la fábrica primera, digamos. Antes de la fábrica del auto o de lo que sea, viene la mujer como portadora de ese futuro trabajador que tiene que educar para que a los 20 años o antes ya esté en una fábrica. Obviamente estamos en un mundo moderno que ha cambiado un poco de la propuesta de Marx, pero es así. Entonces, para que esa mujer fabrique a esa fuerza de trabajo, a ese trabajador, esa mujer tiene que dejar un montón de cosas para traer a esa persona al mundo. Más allá de que desee la maternidad, bueno, también está el tema, es deseado, me lo dice el sistema, me lo dice mi familia, ¿no? Pero bueno, eso creo que es otra charla. Pero bueno, se sustenta sobre eso. El sistema capitalista nació con la modernidad y ya los primeros vestigios de eso fue con la colonización, cuando Colón llegó a América. ¿Y da Entonces, miedo no ser parte del sistema, digamos? es que también te quedas afuera. La mujer que no participa de esa lógica queda afuera, queda muy relegada, es castigada socialmente por eso. Sí, sí, y yo creo que incluso hoy, por más que creo que estamos en un momento hermoso para reclamos y lucha feminista, es algo que no acabó, y como te dije antes, yo creo que no va a acabar, al menos sea en el mediano o corto plazo, porque el machismo siempre va a intentar sobrevivir como pueda, va a intentar reproducirse, porque si no tenés hijos, no los tenés. Y si los tenés, no sos suficientemente la buena madre que deberías ser porque ahora estás trabajando. En vez de quedarte en tu casa cuidando al chico, estás trabajando. Y si te vas a tomar un café con tus amigas después de trabajar, no, ¿cómo vas a estar tomándote un café con tu vida social si tenés que estar en casa bañando al pibe? Entonces es como un tema. No estoy hablando mal de la maternidad, no estoy hablando a nivel sistema.
Después está Ujú. la elección de cada uno y por eso digo que estamos en un momento hermoso en el que las mujeres que deciden ser madres pueden estar en un sistema tal vez cada vez más amigable para que puedan salir un poco de ese lugar del hogar. Pero se nos Ujú. enseñó que el hogar es nuestro lugar y el que está fuera en contra de eso es una bruja, ¿no? Mm. Que eso eran las brujas, Bueno, a las brujas las po- mataban por eso. claro, sí, porque les temían, Ujú. porque les Porque temían. se les caía el sistema, si no. Es esto del sistema capitalista. Si las mujeres no querían tener hijos, se les caía el sistema. Hay Ujú. algo muy interesante, que estamos yendo muy atrás en la historia, A pero ver, bueno, ahí hablamos, bueno, volvemos a Europa, a los países perfectos, como dice el sentido común. Cuando hubo pestes y pandemias, bueno, no eran pandemias en ese momento, no sé, ¿cómo se llaman? Cuando son sí, más regionales, peste. con Ah, no, epidemias, epidemia. más epidemias. Eh, una vez lo leí en un libro que decía que Francia, por ejemplo, el Estado francés construía prostíbulos y permitían que las mujeres fueran violadas y eran prostituidas de manera legal, digamos, avalado por el Estado, para poder repoblar a la población, porque se había perdido mucha gente en esas epidemias, como la peste negra. Sí. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se necesitaban trabajadores, se necesitaba gente para el nuevo sistema capitalista que empezaba con la modernidad. Mm. Y bueno, eso lo tuvieron que pagar las mujeres y era legal. En ese libro decía que creo que si habían violaciones en manada, no sé, creo que hasta 9 personas, 9 hombres a una misma mujer en la calle era legal, porque estaba bien, porque había que continuar con el sistema. Mm. Qué triste, la verdad. Silvia Federici, recomiendo si a alguien le interesa, Silvia Federici es una investigadora italiana que es fascinante y habla mucho de esto. Ujú. Entonces, bueno, ahí está claro, obviamente es irse muy atrás, tal vez a un extremo, pero el sistema necesitaba gente para trabajar y para llevar ese sistema capitalista y la mujer era la fábrica, la primer fábrica para sostener eso. Entonces, viene de muy atrás, pero bueno, hoy cuando una mujer no quiere tener un hijo, tal vez es pensar de dónde viene esa crítica social o, viste, cuando las marchas... Sentémonos a hablar, claro, sentémonos a hablar. ¿Por qué una persona no puede tener el derecho a decir no quiero tener hijos? Sí, porque ¿Por creo qué que no puede fuimos ser? educados de tal manera que eso está mal. Nos enseñan que Em, está mal o qué le pasa a la mujer, no encuentra novio, o no encuentra pareja, o no podrá tener o, hijos, tal vez no puede quedar embarazada. o no lo aguanta ninguna, peor, No, dice la tía. eso. A vos, nena, no te aguanta nadie, ninguno te O, banca, ¿no? o calmate un poco, o tenés que tener mejor actitud porque no vas a conseguir esposo. Son cosas que se escuchan, o no sé, Bueno, pintate, lo que vimos acá en uno de de las charlas vivos que hicimos con el tema de gordofobia, con Laura, y justamente ella decía que la presión social, mirá, vos tenés que adelgazar porque si no, no vas a conseguir novio, ¿no? Como si algo estuviese vinculado directamente con con el tal tema de la cual, continuidad de un noviazgo. Pero tal bueno, cual. hoy también te estás encontrando con otra generación de hombres, ¿no? Porque Mm. también hay cuestiones que han ido modificándose, han ido modificándose. Por ejemplo, modificaron, los hombres participan más en la crianza de los chicos, con el tema de la pandemia están muchos en sus casas, Ujú. colaboran en la limpieza, en la cocina, en la educación, tienen una participación y a veces tiene que ver con elecciones, no hay una presión. ¿Eh? Hay muchos padres que dicen, yo quiero volver a mi casa temprano del trabajo para bañar a mis hijos. Yo tengo pacientes que me dicen eso. Y Qué dice, lindo. tengo 3 hijos y los bañé a todos. A las 7 de la noche entran a la ducha y yo estoy con ellos esa hora. Y muevo cielo y tierra porque siento que es mi derecho también, ¿no? Obvio. Entonces, vamos a Derecho y ir viendo, obligación. claro, vamos a ir viendo que también hay como un reacomodamiento, ¿no? Porque esto que vos decís, ¿cuál es la función social del género? ¿No? Ujú. Qué difícil. ¿Y cuánto miedo desarrolla una persona? Es un temón y aparte es interminable porque siempre, por más que se hagan mejoras, siempre va a intentar reproducirse. Por eso, a ver, no digo que es imposible y no es una mirada pesimista, pero por algo el machismo existe hace cientos de años, o sea, antigüedad, o sea, no es nada nuevo. Por eso, no sé, a veces cuando se escuchan, cuando hay marchas feministas o así, y se escuchan frases
que no apoyan al feminismo y dicen, ay, ahora el feminismo está de moda, ustedes son lo hegemónico. La verdad, algo que persiste desde la Edad Media, la Antigüedad, creo que eso es lo hegemónico. Me parece que algo que es justamente nace como contrapoder no es lo hegemónico, es lo contrahegemónico. ¿Y cuándo Eh, empezó el feminismo para vos? hubo varias olas del feminismo, pero que yo creo que el feminismo, yo creo que las brujas, amo hablar de las brujas, de la cacería de brujas, porque esas mujeres ya eran feministas. Y cuando vamos a una marcha o vemos en la tele carteles que dicen, somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar, es eso. A las brujas las quemaban, las brujas eran reales. Justo el otro día en Instagram pregunté, ¿qué saben sobre las brujas? ¿Saben que existían en el mundo real? O sea, en este mundo existían. Y no, ¿cómo? Si hacen, las brujas son las que hacen magia. Bueno, eso es lo que hizo Hollywood después con las brujas, digamos, y obviamente había conocimientos de como de curanderas y las mujeres tenían obviamente una cuestión mística de, estamos hablando del fin de la Edad Media, o sea, estamos hablando de otras formas de ver el mundo y relacionarnos con la naturaleza, lo religioso y demás, pero esas mujeres ya eran feministas y las mataban por eso, porque no querían tener hijos, porque no se querían casar con la persona que las obligaban a casarse. Querían Eh, elegir. querían elegir, que querían tener control sobre su concepción, o sea, hacían abortos o intentaban controlar lo más posible con las herramientas que había en ese momento su ciclo, digamos, menstrual y cuándo poder quedar embarazadas, cuándo no, poder evitarlo. Eran mujeres que, se habla del aquelarre, ¿no? Las mujeres se reunían y no se podían juntar las mujeres, porque si las mujeres se juntaban, primero significaba que no estaban en su casa cumpliendo el rol que tenían que cumplir, pero aparte si se juntaban, podían generar un cambio, una revolución, y no, porque si no se nos cae el sistema. Y las mujeres son más, además, que los Sí, hombres. en muchos países creo que a nivel mundial hay más mujeres que hombres. Ujú. Eh, pero no sé, yo amo hablar de las brujas como para mostrar que, a ver, a estas mujeres se las mataba, se las quemaba, se las torturaba, se les hacían juicios donde tenían que decir, digamos, a ver, se fundamentaba, ese sistema se fundamentaba en que las mujeres estaban en contacto con el diablo y que como estaban en contacto con el diablo no querían tener hijos, no querían casarse con la persona que se tenían que casar, etcétera, y como que por lo que he leído, cuando decían, ok, estuve poseída por el diablo o estuve con el diablo, como que ahí decían, ok, ya, acá ya como que dijo la verdad, ¿no? Como que dijo lo que realmente sucedió. Y nada, después la mataban y todo eso era con tortura, no era que estaba sentada acá como estoy yo hablando Ujú. con vos, o sea, Claro. eran Sí. torturas. Entonces, ok, y las mataban. ¿Y qué pasó hoy cuando vemos en las noticias que una mujer fue a la policía, denunció a su ex o a su pareja por violencia, por amenazas? La policía no les da bolilla, por supuesto, porque, o sea, es lo que pasa lamentablemente y es lo esperable en este sistema, y después aparece muerta. ¿Cuál es la diferencia? Si Mm. el tipo se quería casar, ella le decía que no, o el tipo quería tener hijos, o lo que sea. Terminaron la relación, ella empezaba una relación nueva, él la empieza a amenazar y después aparece muerta. Que no aparece muerta, la mató. La Una mataron. persona la mató. Ujú. Entonces, obviamente me estoy yendo, son tal vez dos extremos, pero digo, la No, pero lógica no vos sigue siendo decís, la misma. el árbol genealógico de este problema tiene que ver con eso. Y entonces quizás podríamos reducir ese problema, quizás no eliminar, pero reducir en gran parte ese problema, educando. Porque Y eso creo sí, que es un poco, o formando o capacitando. Y vos tenés así conocimiento de si en la Argentina se dan cursos de capacitación para el tema del manejo de las cuestiones de género, si las políticas de género están disponibles para, qué sé yo, para la policía, para los docentes, para... eh, yo creo que lo esencial y principal es la ESI, que es la Ley de Educación Sexual Integral. Ese es un gran e importantísimo paso y que se debe respetar, que no se respeta, no se cumple, y lo digo por conocimiento de causa, porque para la facultad he hecho una investigación con escuelas porteñas, o sea, no me estoy yendo muy lejos de la Casa Rosada, del Ministerio de escuelas Educación, públicas o privadas. las dos, públicas y privadas, y por supuesto Ay, entre las privadas, me encanta, a religiosas. ver, Y religiosas también. sí, también. Y la verdad es que, no estoy diciendo que en Buenos Aires tiene que estar todo bien, pero digo,
no hay excusa para el Ministerio de Educación ni de Salud, o esto lo hice hace unos años, así que ahora cambiaron el tema de los ministerios, pero a ver, no hay excusa para decir, no, estaba muy lejos y no tengo control de lo que pasa muy lejos. Estamos hablando de escuelas que están en San Telmo, San Nicolás, o sea, pleno Buenos Aires, ¿no? Entonces, la verdad es que la ley de educación sexual integral es importantísima y el mito, digamos, que está que es todo sexual y la verdad no, es importante que esté cuando los chicos llegan a una edad determinada que tengan acceso a esas herramientas, por supuesto, pero muchas veces la ESI es muy, pero muy importante porque se habla de los cuidados, de cómo nos tenemos que cuidar nosotros, ya sea dentro de nuestra familia, pero no sobre relaciones sexuales, no estamos hablando de métodos anticonceptivos, estamos hablando de el cuidado, el amor propio, empieza desde eso. El Y eso tiene respeto, la mucho, valoración, el cuidado del cuerpo, los va más límites, allá. la conciencia, como dice ahí, la perspectiva de género, ¿no? Muy ubicado, ¿no? Conceptualmente en lo que tiene que ver justamente la posmodernidad, ¿no? Va más allá de usar un preservativo o tomar pastillas anticonceptivas, ¿no? Que tampoco está mal que se aprenda eso. Es la obligación del Estado darnos esa educación, porque no todos nacimos en familias o fuimos a escuelas que nos garantizaron eso o pudimos acceder a un médico o una médica que nos dé esa información. Porque también asumir que todos lo tenemos, todo por igual, es algo que irreal. Es algo irreal y es como te decía antes, es decir, ok, el problema no es nuestro, hagamos como que todos tenemos las mismas oportunidades y por lo tanto todos sabemos todo. Que después pasa lo que hablábamos antes, ¿no? Si, no sé, tenés 13 años, quedaste embarazada, no, quedó embarazada a los 13 años. Y Entonces, le pasa caen esto con con el... todo el peso, probablemente Entonces, le caen con todo el peso, sin entender todas las causales, ¿no? Porque también hay que decir que muchas veces los embarazos no deseados o los embarazos infantiles o todas estas cuestiones tienen muchísimas novelas familiares que hay que develar caso por caso, porque hay mucha patología en el medio, cuestiones que son de abuso, de estrés postraumático, por eso es muy importante entender que hay que trabajar con una lupa gigante, que no se escape ningún dato, porque el dar por sentado en la cultura determinados eventos es como condenarlos, ¿no? Sin y sí, entenderlos. Bueno, las cosas no pero son estamos porque sí. viviendo un movimiento muy importante. Y en Argentina, ¿cómo ves el tema del feminismo? ¿Vos ves que el feminismo viene avanzando, que viene consolidándose o que tiene como alternancia? ¿Es un movimiento solo? ¿Son muchos movimientos y están todos mezclados? ¿Viste? ¿Cómo lo ves? Yo creo que lo que está pasando es algo hermoso y yo estoy súper feliz de haber nacido en esta época para ser testigo de este gran cambio que estamos teniendo, que obviamente el feminismo no es nuevo, como dije antes, porque está eso de, es una moda, bueno, que yo creo que gracias al momento en el que estamos, las redes sociales e internet nos permiten que sea algo súper masivo y que muchas personas que antes no tenían acceso a estas ideas o a estas formas de ver el mundo, tengan acceso, porque es lo que hablábamos antes, si naciste en una familia determinada, en una escuela determinada, donde todo esto es tabú, no se puede hablar, y no tenía formas de decir, che, mira, hay chicas del otro lado del país o en una ciudad cercana que se están autoconvocando, que están planteando lecturas feministas o están hablando de esto, o no sé, qué es tener una relación sexual y tener métodos anticonceptivos para hacerlo, ¿qué es eso? Uno lo da por sentado, pero las cosas no son dadas, no son porque sí. Y creo que obviamente la tecnología nos está dando un empuje tremendo y eso está buenísimo. Yo desde lo personal creo que el problema en Argentina es que, como todo, está muy partidarizado, ¿sí? Uh No -huh. quiero decir politizado porque todo es político y ser feminista es una posición política. Una cosa es lo político, otra cosa es lo partidario. Son cosas muy distintas. No sé, que te guste el ketchup y no la mayonesa, también es una cuestión política, ¿no? Es un ejemplo banal, pero es una postura política que vos sostenés y tenés y la sostenés. Bueno, acá lo mismo, yo soy feminista y es mi posición política. Y lo que yo creo que pasa en Argentina es que está muy por partidos y eso cae mucho en las personas que lideran esos partidos. Y eso es un problema, porque los partidos tienen sus intereses y la verdad es que por lo general el feminismo no es un interés de los partidos. Por más que se pongan un pañuelo y una bandera, el feminismo por lo general está en los discursos, pero después en las acciones
pocos partidos o pocos gobiernos realmente han tomado medidas a favor de las mujeres. Mm. Entonces, yo creo que principalmente las mujeres como feministas, y creo que yo tengo esa postura, primero viene el feminismo y después vienen los partidos políticos, primero viene mi Ujú. posición como feminista, y no voy a elegir un partido político porque sea feminista o no, porque creo que ninguno es feminista, muy pocos, porque una cosa es el discurso y otra cosa es lo que realmente hacen. Y creo que muchas veces pasa eso con el tema de poner a un líder. Y el feminismo tiene eso, el feminismo no tiene líderes. Mm. No hay, no sé, por lo menos yo pienso a favor del medio ambiente y pienso en la sueca Greta Thunberg o Sí, yo Thunberg, también no me suena. pienso en Greta, digo, que es joven, que es pujante, qué sé Pienso yo, en pero Greta. Greta es una líder, no digo que esté mal, pero ella ya hay una cara visible. Y pensamos en feminismo y a mí no se me viene ninguna cara. Y creo que eso mm, está buenísimo, porque hace que en realidad seamos mujeres como colectivo. mm, Y otro error, también error o problema que veo en el feminismo en general y también en Argentina, es obviamente un feminismo hegemónico, en el que pensemos solamente las mujeres clase media, que así empezó el feminismo. El feminismo empezó en Europa con las mujeres europeas, clase media, blancas, y el feminismo tiene que ser interseccional. Eso significa que lo analicemos en capas, es decir, una cosa es una mujer blanca que sufre como mujer, ¿sí? Toda la opresión que eso implica, pero también hay que pensar una mujer, por ejemplo, que es racializada, una mujer que por su color de piel o por sus rasgos fenotípicos, aparte de tener la opresión del machismo, tiene la opresión del racismo, o si es inmigrante, tiene la opresión de la xenofobia. Y no es lo mismo ser, no sé, en Estados Unidos, no es lo mismo ser una mujer blanca, que sufrís machismo, a ser una mujer latina o una mujer negra. Porque tenés la racialización aparte del machismo y también tenés la cuestión de la xenofobia. Entonces es pensarlo en capas. Y en Argentina pasa eso un montón. Nosotros negamos totalmente a nuestra población afroargentina. Hay una negación total. Y a esas mujeres, ¿quiénes las representan acá? mm. Qué No interesante. sé, Ahora, y estamos hablando de las afro, pero también hay latinoamericanas que sufren la xenofobia dentro de obvio. la Argentina. Sí, y las mujeres de los pueblos originarios también. ¿Quiénes las representan? Ujú, Porque eso es pensarlo en capas, no quedarnos simplemente con, ok, somos mujeres y eso ya es suficiente. Sí, somos mujeres, pero también está bueno pensar, no estoy diciendo que haya conflictos entre mujeres, estoy diciendo que se busquen soluciones a las opresiones que cada una sufre. Lo mismo que sea pasa más con, masivo, que sea más masivo, que no claro, o sea sea, acotado. poder entender que somos diversas, y hay mucha diversidad adentro del colectivo mujeres. Lo mismo pasa con nuestro acceso, no sé, una mujer con cierto nivel económico de vida va a sufrir una opresión distinta a una mujer que es pobre, que no accede a la educación, que no accede a la salud, a tantas Ujú, cosas. Porque tal vez ujú. esa chica tiene que empezar a trabajar cuando es chiquita o cuando es adolescente, ¿y qué pasa también ahí con esa identidad? Inmigrar, a veces tiene que ir a grandes ciudades y dejar a su familia y que esos cuidadores pasan a ser otros. Entonces, bueno, es importante esto de destacar la necesidad de ir abriendo puertas para las consultas, ¿no? Porque en Ujú, definitiva cada uno de ellos va a tener, de ellas va a tener una consulta diferente, ¿no? Y una tal demanda cual, diferente. ¿Y tal cómo cual. ves, digamos, el manejo del miedo? Vos ves que la mujer argentina, tomo la Argentina para jugar un poco con el tema de lo local, pero vos ves que la mujer argentina tiene más inhibiciones que las europeas en cuanto al acceso a la universidad o el acceso al estudio o la ropa o la vestimenta o el manejo del lenguaje o el manejo económico. Hay como diferencias en el patrón de usos y costumbres? Con respecto a Europa, la verdad, creo que, a ver, tenemos obviamente algo común por ser occidente, digamos, y heredar tantas cosas de ellos, porque no heredar porque seamos nietos o no por eso, sino porque ellos nos invaden a nivel cultural, por así decir, con sus películas, con sus marcas, con sus consumos. En ese sentido nos invaden, tenemos muchos consumos de ellos y ellos tienen pocos consumos nuestros. Entonces, obviamente creo que por una cuestión de occidentalización
lo mismo con Estados Unidos, ¿no? Tenemos un montón de cosas de ellos, pero también tenemos un montón de cosas que nos hacen únicos y particulares. Eh, y, y creo que también varía a su vez al interior del país. Creo que no podría hablar de Argentina en general, Ujú, ujú. porque también sería negar que, o invisibilizar que lo que pasa en Buenos Aires no debe ser lo mismo que pasa en el sur o en el norte del país. Mm, Eh, claro, pero, no quiero hablar así porque no, la verdad es que está primero bien. desconozco, pero aparte sería negar una realidad que no es la No, misma. pero bueno, también hemos visto en estas charlas que venimos dando que a veces hay una carga o sobre lo estético o sobre determinados comportamientos donde hay una mirada sobre la mujer con mayores niveles de exigencia, ¿no? Esta cosa que Sí, vos decís, el machismo encubierto donde el hombre va de casual a la oficina y va de zapatilla, de jean y queda canchero y si la mujer viene de zapatilla, de jean y bueno, por ahí siente que no está cómoda, que no se siente sí. cómoda ella ante la mirada de los demás. Y también creo que lo que decís de esto del machismo encubierto está mucho el tema del amor propio, y de el empoderamiento en el sentido, por ejemplo, que está mucho este debate de, ok, subo fotos en malla o mostrando el cuerpo a Instagram, ponele, o también se ve muchas, hay un canal de televisión que, bueno, fue polémico este año porque tenía muchas conductoras muy poco tapadas, digamos, y estaba este debate, ¿qué pasa acá? ¿Las están usando como mercancía para tener rating o ellas son libres con su cuerpo de hacer lo que quieran y está bien que se muestren así en la tele? Estaba este debate y creo que es súper interesante, ¿Y es un porque debate directo o es un falso debate? Porque puede tener características de falso debate eso, digamos, en yo el creo que sentido de... está, yo creo que ya es un gran paso que lo estemos cuestionando, no es poco. Yo creo que no es poco, yo no sé si en otra época tal vez la que estaba así vestida era ella, era la no quiero decir una mala palabra, pero tal vez ella era la vendida, la que estaba mostrando su cuerpo, era ella el problema. En cambio ahora estamos teniendo una mirada más abierta y estamos diciendo, che, ¿no será el sistema? ¿No será tal vez que la están convirtiendo ella en mercancía? ¿No será que su cuerpo es mercancía y que le dicen, che, si querés trabajar en este canal tenés que vestirte así, si no, no trabajás? Entonces, ¿qué pasa? ¿Realmente ella es la que quiere mostrarse o hay ¿Ella algo más elige detrás? o no elige? Claro. Estamos hablando ¿Me de la explico? elección. Si es realmente libre para elegir o está regulada por las leyes de la oferta y la demanda. Si no, no tenés la oferta de trabajo, por decir. ¿Ella se convierte en una mercancía? Yo creo que sí, que en realidad hay que mirar Ujú, más ahí, no hay ujú. que, no hay que echarle la culpa a ella, porque ella forma parte del sistema y por más que se esconda como amor propio, por más que subamos las fotos así, digamos amor propio, lo que sea, está bien, el amor propio es una cosa, pero el tema es cuando, creo que cuando se mercantiliza el amor propio, cuando se hace instagramiable el amor propio, ¿no? Como tenemos que ser felices, amar el cuerpo, todo, y sí, obvio que sí, pero ¿qué pasa cuando en realidad ese amor es más para unos likes, para tener más rating? Yo pienso eso, que en ese canal hacen eso, esa es mi opinión. Yo para mí el problema no es esa mujer es parte del sistema, Claro. No esa hay un mujer es trato la... diferente de la noticia, sino se muestra diferente No. De quién hecho es un presenta horror la como trata la noticia. noticia. Mejor apagar la tele o cambiar... Igual ningún canal maneja nada bien, todo es un horror. Pero Pero bueno, bueno, y cómo se va empoderando, digamos, a la mujer en este miedo que tiene, por ejemplo, de o no conseguir el trabajo, o no ser aceptada socialmente, o no tener la inclusión? ¿Cómo es un trabajo? ¿Cómo es tu trabajo? Porque vos yo sé que te dedicás también bueno, a dar cursos, a trabajar justamente. es que yo creo que es eso, es un cambio estructural. O sea, que digamos, yo tengo amor propio o yo estoy empoderada, está buenísimo, pero a ver, el Estado, las políticas, las escuelas, debe ser un cambio estructural. Ujú. Porque si vos sos súper feminista, pero después vas a buscar trabajo y en todos los trabajos te dicen, trabajás si estás medio desnuda, trabajás si te bancás que tu jefe te toque, te bancás si lo que sea, si te bancás mensajes machistas, vos podés ser súper feminista, pero digo, el mundo no cambia, el mundo tiene que cambiar si estamos todos en la misma página. Y por eso te decía que para mí, no digo que la ESI sea suficiente, tendría que haber más instancias, pero por eso es súper esencial eso y no se respeta. Y por eso te decía, ningún gobierno está garantizado. Por eso va más allá de los partidos, vuelvo a lo mismo. ¿Quién se asegura que la ESI se aplique?
Todavía ¿no? no está, no, obviamente que en todo el país hay una disimilitud, o sea, hay una diferencia enorme, enorme de provincia por provincia, de lugar por intendencia, cuadra por cuadra, te diría. Y dentro de la ESI, ¿qué se habla? Porque tal vez se aplica la ESI, pero se aplica una parte, no toda. Y es lo mismo, y vas a la policía, haces una denuncia y no te la toman, se te mueren de risa. Eh, es todo, porque no es solamente la ESI, es algo estructural. Ujú. Y va a llevar muchas generaciones, nosotros no lo vamos a ver esto bien, pero no por ser pesimistas, sino O porque la no, sociedad tiene o sus no, tiempos, la humanidad. o quizás se abren canales de consultas, demandas populares, cuestiones que hacen que esto se acelere porque, bueno, hay más servicios. Ahora, en ese contexto, ¿vos sentís que hay una demanda también de la población, más allá de lo que se Sí, le pueda ofrecer? Vos, re. vos escuchás muchas chicas, hay mucha gente joven preguntando, varones también, ¿varones asisten a tus cursos? No, pero ¿sabes qué? El otro día, no, todavía no, los estoy esperando. Pero el otro día yo tengo una lista de emails que es gratuita, que la gente se puede anotar y yo les mando de vez en cuando un mail con algún análisis o alguna noticia de algo que surja. Y pero hace poco mandé un mail, ahí se cortó, ahí está. Hace poco No, mandé un sigue, sigue. mail sobre, estaba analizando, no me acuerdo qué específicamente, pero algo de, obviamente, la opresión de la mujer. Y un chico me mandó un mail y me pone, hola Tati, mira, yo te quería contar que yo en mi casa, mi mamá me educó para que yo lavara los platos y yo limpiara esto y no sé qué. Y para mí es un horror cuando hay familias que sé que mis amigos tal vez no hacen lo mismo y me parece mal. Y nada, y me preguntó algunas cosas, creo que me había preguntado qué pasaba cuando una mujer, por ejemplo, es racializada, ¿no? ¿Qué pasa con el feminismo cuando solamente somos todas mujeres blancas, clase media, y qué pasa con las otras mujeres? Y me encantó que me mandara ese mail. Mm. Y ahí está buenísimo, porque dije, un chico, no sé, un sábado a las 9 de la noche, en pandemia, no tuvo mejor cosa que mandarme un mail preguntándome, como mujer, qué opinaba de tal tema, ¿no? Entonces, está buenísimo y por eso no está nada perdido y obviamente, como vos decís, hay un interés popular de las personas, creo que de las mujeres principalmente, también de los hombres, que muchos hombres tal vez están encontrando una propuesta distinta Y a lo que nos han también, educado. y también en esto de incluir a los hombres, también hay que correr la mirada machista de las mujeres sobre los hombres. ¿Como cuál? Por ejemplo, los hombres no lloran, los hombres no Ah, tienen sí, emociones, los hombres son duros, el hombre se tiene que bajar del caballo fumando con el sombrero de costado, ¿no? Un estereotipo de hombre que en realidad la masculinidad. está Eh, forzada producto del concepto de la masculinidad, ¿no? Tal cual. Y también sacarnos nosotras mismas el machismo sobre nosotras mismas, ¿no? Porque por eso te digo que el machismo, como cualquier tipo de opresión, siempre va a intentar reproducirse. Yo, re feminista, tengo mi cuenta de Instagram, hablo sobre feminismo, te mando un mail sobre feminismo, hago un curso sobre feminismo. Termina el día, no sé, me voy a lavar los dientes, me miro al espejo y digo, ay, qué gorda que estoy, o mirá cómo estoy, o un horror. Y viste, ahí es cuando decís, ahí es cuando, por más que uno tenga sus ideas, lo que sea, siempre va a intentar, es como el agua que se te escapa de las manos. Siempre, y después decís, che, soy menos feminista por haber dicho, uy, estoy re gorda, ¿a quién le voy a gustar? O no me va a entrar el jean que me Y el compré body y el jean. accept y todo, claro, Pero exacto. creo que es como te dije antes, estamos en constante clic, clic, en constante deconstrucción y no es que decís, soy feminista, ya está, ya me salvé. No, porque Pero esto sigue todos los viendo que el días. capitalismo viene por eso, hay como un consenso de decir, che, tenemos que frenar la publicidad, tenemos que frenar el manejo de la moda, el manejo de ciertas variables, porque la verdad están generando también un montón de daño. Sí, genera mucho daño. La verdad no creo. Está el tema de que hay muchas marcas que eh, ahora adquieren un discurso feminista, digamos, pero siempre nos va a quedar la duda que algunos es tan obvia y tan grotesco que te das cuenta que no te queda la duda si es porque se están subiendo porque les es rentable hacerlo o si realmente lo sienten de corazón. Está esa justificación, bueno, no sé, yo qué sé,
yo antes mi marca era machista porque somos de tal época, bueno, ponele que esa justificación te la perdono, pero bueno, ¿hasta qué punto te pudiste subir a la cuestión de que eras de otra época y en esa época no estaba bien visto eso? Y después está la cuestión de sufrirse, viste, como antes te decía, mercantilizar el amor propio o el cuerpo, mostrarte como con las conductoras de la tele. Pasa lo mismo con estas acciones publicitarias, cuando esas acciones publicitarias se suben a los reclamos antirracistas, feministas, de la comunidad LGBT. Hace poco pasó que la marca Prime de preservativos masculinos sacó una cajita con la bandera LGBTIQ. Ujú. Y hicieron una campaña enorme, enorme, diciendo que ellos eran una marca friendly, digamos, con la comunidad LGBT. Y se hizo un lío bárbaro porque le decían que hagas una cajita con los colores de la bandera es mercantilizar y subirte a un reclamo que no es tuyo, que no es propio, y no haces realmente nada por esa comunidad. Porque, por ejemplo, decían que si realmente estuvieran comprometidos, podrían crear preservativos para las mujeres, para vulva, y no que sea solamente falocentrista, como se dice. Entonces Exacto, una cajita, no es suficiente. Mantener la cajita como está y hacer preservativos femeninos. exacto. Bueno, pero Entonces, ¿qué pasa ahí? lo heteronormativo a veces está muy cargado de esta cuestión machista que vos decís, ¿no? Entonces, ¿es suficiente hacer una caja de colores con una bandera que no representás y no te representa? Y No. eso obviamente lo estaban hubo un lío porque le hablaron a influencers diciéndoles si podían hacer publicidad y que no les iban a pagar porque no tenían plata, una empresa así que no tenía plata para pagarle, una empresa internacional no tenía plata para pagarle a los Un influencers para pedido de mostrar. caridad era, una donación, era un pedido de No, caridad. le Pero estaban bueno, subiendo de los influencers y aparte del reclamo, ¿no? Un bueno, yo reclamo creo importantísimo. que es algo parecido con la responsabilidad social empresaria, donde Ujú, muchas empresas quieren caer bien poniendo una plantita en el medio de una avenida, pero después tiran miles de litros o millones de litros al río de tal cuestiones cual, contaminantes, ¿no? Entonces ahí es tal como cual. un manejo que no tiene que ver con lo ético. Pero bueno, Sí, ahí caemos en otro punto, ya nos vamos del tema. sí, sí, El pero tema es también cómo nosotros detectamos quién comunica, cómo lo comunica y cómo podemos defendernos a eso, ¿no? tal cual. Y esto tiene mucho que ver con, a nivel más internacional, las marcas de ropa de fast fashion, que son, por ejemplo, H&M, Gap, Zara, siempre está este reclamo de que tienen movidas ecológicas, movidas feministas, tienen remeras que dicen feminist acá, y después en realidad esa ropa es fabricada en fábricas en el sudeste asiático, en distintos países como India, Bangladesh, que las mujeres, principalmente son mujeres las que trabajan, pero pueden ser hombres también, están totalmente precarizados, por no decir que en realidad no ganan nada y más allá de la Sí, plata, no tienen condiciones sanas para trabajar. claro. Un esclavismo. Muy, sí, no es esclavitud, pero convengamos que las condiciones son terribles, mueren, muchas veces hay derrumbes de los edificios porque no están habilitados, no tienen condiciones de nada, y la mayoría son mujeres y muchas veces son niñas, porque como tienen las manos chicas, esto es histórico, ya sé, para las Primera, Segunda Guerra Mundial esto se usaba, usar a los chicos porque tienen las manos chicas y pueden fabricar cosas que un adulto con sus manos grandes no puede fabricar. Y eso está pasando ahora, o sea, te vas de viaje a Estados Unidos, a Europa, te compras una remera que dice feminist, genial, Sí. pero esa remera la hizo una nena de 9 años, que nadie le paga Qué bueno lo nada. que estás diciendo, porque vamos a ir cerrando, en cualquier momento empieza a decir que falta poco tiempo. Sí, Eh, Porque lo que vos estás diciendo es el enganche de la cultura global. O sea, hoy la globalización hace que vos te compres en un lugar una cosa que no tiene que ver con el lugar, que fue producida en otro contexto, ¿no? Y no, ese contexto por ahí no conocemos. Y está bueno conocer, porque en la manera que uno conoce dice, apruebo este sistema o no lo apruebo, soy parte o no soy parte. Deberíamos empezar a ver la denominación de origen de todo y entender un poco cómo fue el proceso, ¿no? ¿de dónde vienen las cosas? Porque hoy ya nada nos es ajeno. Obviamente todo esto se superhabla en las redes sociales, creo que entre la gente más joven,
pero es poder encontrar el origen de las cosas. Y bueno, decir a partir de ahora voy a comprar ropa que venga del slow fashion, que es justamente algo más artesanal, local, ayudar a las economías locales, y no comprarte por internet algo que vino de Europa, que antes vino de China o que pasó por India, y vos compraste, lo pagaste hiper caro o a veces hiper barato. A ver, si una remera en Miami te sale $1, ¿Cuánto ¿quién lo paga pagaron? ese dólar? Vos pagás $1, pero ¿quién pagó? ¿Quién pagó el costo de eso? La persona que del otro lado del mundo está contaminando su salud, se están contaminando sus aguas. Por ejemplo, Bangladesh, el agua es azul por la contaminación por los tintes de los jeans. Entonces, el jean que te compras en Miami por $5 está contaminando una ciudad entera y a su gente con enfermedades que los matan. Mm. Más allá de que el trabajo es explotador. Sí, sí. Y nosotros estamos ajenos a eso. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es Bueno, una incógnita bueno, bueno, que es eterna. conocerlas a estas realidades, a esta cultura, nos hace ver si queremos ser parte de eso o no. En el Tal fondo cual. nos hace libres para poder elegir. Yo puedo elegir eso y también puedo decir, mira, ahora que lo sé, ya no lo elijo más. No lo Tal elijo cual. más. Tati, mira, ya pasamos de la hora. Ok. Te quiero agradecer porque sos súper dinámica. Voló la hora. Bueno, Lindísimo gracias el a vos. tema. Bueno, espero Gracias que a vos por la tengas un tiempo invitación. más. Y bueno, nada, a todos les decimos que lo vamos a dejar grabado, así lo pueden ver, repetir, mostrárselo a sus amigos. ¿Eh? Dale, Muchas sí, gracias y no, que mucha gente me escribió preguntando si lo podían ver, así que quede guardado así después pasan. así será. Dale, Bueno, muchas gracias, Gustavo, por la invitación. beso grande. Chao. Chao, gracias.